Descubramos juntos la sabiduría de esta carta. El 10 de espadas aparece como una imagen que estremece, una escena que no pide permiso para impactar. 10 espadas clavadas en la espalda, el cuerpo rendido, el cielo oscuro, la sensación de que todo terminó. Y, sin embargo, esta carta no llega para hablar solo de dolor, sino para revelar una de las verdades más incómodas y transformadoras del tarot: hay finales que no son una tragedia, sino una liberación inevitable. Esta carta no representa una herida cualquiera. Representa el momento exacto en el que ya no queda nada que sostener. El punto en el que la mente, el ego, la identidad construida y las viejas narrativas colapsan juntas. El 10 de espadas no pregunta si estás listo. Aparece cuando ya agotaste todas las excusas para seguir igual, cuando insistir sería traicionarte aún más que soltar. Aquí no hay medias tintas. No hay promesas suaves ni consuelos inmediatos. El 10 de espadas habla del fin absoluto de una forma de pensar, de vivir, de relacionarte contigo mismo y con el mundo. Es la muerte de una historia interna que se volvió insostenible. Y por eso duele tanto, porque durante mucho tiempo creíste que esa historia eras tú. Esta carta nos confronta con el agotamiento mental extremo. No es solo una caída externa, es una derrota psicológica. Es el instante en el que reconoces que luchar más no te salvará. Que seguir explicándote, justificándote o forzándote ya no tiene sentido. Y aunque esto se siente como un fracaso total, en realidad es el primer momento de honestidad radical. El 10 de espadas revela algo esencial: no estás destruido por el mundo, sino por una idea que se sostuvo demasiado tiempo. Una idea de quién debías ser, de lo que tenías que aguantar, de lo que no te estaba permitido sentir. Las espadas no vienen de afuera, vienen del pensamiento. Son creencias, juicios, culpas, palabras no dichas y decisiones postergadas que terminaron acumulándose hasta atravesarte por completo. Pero observa con atención. Aunque el cuerpo yace en el suelo, el cielo comienza a aclarar. Porque esta carta, aun en su crudeza, guarda una enseñanza luminosa: cuando ya no puedes caer más, tampoco puedes seguir engañándote. Y esa verdad, aunque brutal, es profundamente sanadora. El 10 de espadas es el final de la victimización inconsciente. Es el punto en el que dejas de preguntarte por qué a mí, y empiezas, aunque sea en silencio, a aceptar esto terminó. Y aceptar un final no significa aprobar el dolor, sino dejar de resistirlo. Significa dejar de gastar energía intentando revivir algo que ya no tiene vida. Esta carta te despoja de la ilusión de control mental. Te muestra que pensar más no siempre resuelve, que analizarlo todo puede convertirse en una forma de tortura. Y al mismo tiempo, te ofrece una salida inesperada: ya no tienes que decidir nada ahora. Porque el final ya ocurrió. Lo peor, en cierto sentido, ya pasó. El 10 de espadas llega cuando la identidad construida se quiebra. Cuando lo que creías seguro se derrumba. Cuando las promesas no se cumplen y las expectativas se vuelven cuchillos. Pero también llega para enseñarte que no eres esa historia que terminó. Eres la conciencia que quedó después del colapso. Aquí nace una sabiduría profunda: el verdadero renacimiento no comienza con esperanza, comienza con vacío. Con silencio. Con la ausencia de respuestas inmediatas. El 10 de espadas no te empuja a levantarte rápido, no te exige resiliencia forzada. Te invita a quedarte un momento en el suelo, no para sufrir más, sino para comprender que partes de ti ya no pueden seguir cargándose. Porque esta carta marca el final del autosacrificio inútil. El final de aguantar por miedo. El final de traicionarte para no perder. El final de justificar lo injustificable. Todo eso muere aquí. Y aunque la muerte sea dolorosa, también es definitiva. Ya no hay marcha atrás. Y eso, paradójicamente, es un alivio. El 10 de espadas te recuerda que no todo final es una pérdida.
Algunos finales son un acto de misericordia. Un límite que la vida pone cuando tú no pudiste hacerlo. Una interrupción necesaria para que no sigas lastimándote en nombre de la lealtad, el deber o el amor mal entendido. Esta carta te pide algo simple y profundamente humano: deja de luchar contra lo que ya terminó. No intentes salvar la herida. No romantices el dolor. No conviertas el sufrimiento en identidad. Permite que este final sea real. Permite que duela. Permite que cierre. Porque después del 10 de espadas no hay más destrucción mental posible. Solo queda espacio. Y en ese espacio, aunque ahora no lo veas, comienza a gestarse una nueva relación contigo mismo. Una relación basada en la verdad, no en la exigencia. En la honestidad, no en la autoimposición. El 10 de espadas no te promete felicidad inmediata. Te promete algo más valioso: el fin de una guerra interna que ya no tenía sentido continuar. Te libera del rol que te estaba consumiendo. Te devuelve la posibilidad de empezar sin tener que demostrar nada. Y cuando finalmente el cuerpo se rinde, cuando la mente se queda sin argumentos, cuando el ego deja de resistir, algo profundamente auténtico emerge. No es euforia. Es calma. Una calma extraña, frágil, pero real. La calma de saber que ya no tienes que sostener lo insostenible. Esa es la sabiduría oculta del 10 de espadas. Cuando todo termina, algo verdadero por fin puede comenzar. Y es en ese comienzo silencioso, casi imperceptible, donde el 10 de espadas revela su enseñanza más profunda. Porque después del derrumbe no hay fanfarrias ni anuncios grandiosos. No hay aplausos por haber sobrevivido. Hay, en cambio, un vacío extraño, una pausa suspendida donde la mente ya no sabe qué pensar y el corazón todavía no se anima a sentir. Ese espacio, que al principio asusta, es en realidad el primer territorio libre que has pisado en mucho tiempo. Aquí la carta deja de hablar de caída y empieza a hablar de desprogramación. Todo lo que antes dolía porque tenía sentido, ahora duele porque se desarma. Las narrativas se caen una por una. Las frases internas que te definían ya no sostienen nada. Tengo que, no puedo, siempre fue así, no hay otra opción. Todas esas espadas comienzan a aflojar su peso. No porque las hayas vencido, sino porque ya no tienen dónde clavarse. El 10 de espadas muestra el agotamiento total del personaje que creía ser. Ese personaje que aguantaba, que explicaba, que justificaba, que se adaptaba incluso cuando se rompía por dentro. Y aunque al principio sientas que sin él no sabes quién eres, esta carta insiste en algo esencial: no eres lo que soportaste, eres lo que quedó cuando ya no pudiste soportar más. Aquí se rompe el pacto inconsciente con el sufrimiento. Ya no puedes usar el dolor como motor, ni la culpa como brújula, ni el sacrificio como identidad. Todo eso muere en este punto. Y esa muerte duele porque era conocida, porque te daba una falsa sensación de propósito. Pero también duele porque, sin darte cuenta, te había robado la vida. El 10 de espadas nos enfrenta a una verdad incómoda: muchas veces no nos quedamos por amor, sino por miedo al vacío que viene después. Y sin embargo, es justamente ese vacío el que ahora se abre como posibilidad. No como promesa, sino como terreno fértil aún sin forma. No sabes qué vendrá, pero sabes con absoluta certeza que no puedes volver atrás. Y esa certeza, aunque aterradora, es profundamente liberadora. Esta carta habla de tocar fondo mentalmente, pero también de algo que casi nadie se atreve a decir: el fondo tiene suelo. Y cuando lo tocas, cuando dejas de caer, algo cambia. El dolor deja de multiplicarse. La mente deja de girar sin descanso. El drama interno se apaga por puro cansancio. No porque hayas entendido todo, sino porque ya no tienes energía para seguir mintiéndote. Aquí nace una nueva forma de lucidez. No es optimista, no es ingenua, no es eufórica. Es cruda, honesta y silenciosa. Empiezas a ver con claridad que te dañó, que aceptaste por miedo, que postergaste por no decepcionar,
que traicionaste de ti mismo para encajar. Y lejos de hundirte, esa claridad comienza a devolverte algo que creías perdido, dignidad interna. El 10 de espadas no te pide que perdones rápido, ni que agradezcas el dolor, ni que le encuentres un para qué inmediato. Te pide algo más humano y más real, reconocer que esto fue demasiado y que no tienes que justificarlo. Nombrar el límite que no pusiste. Honrar el cansancio. Validar la herida sin convertirla en identidad. En este punto, el silencio se vuelve maestro. Ya no hay ruido mental constante. Ya no hay discusiones internas interminables. Hay preguntas nuevas, más suaves, más verdaderas. ¿Qué necesito ahora? ¿Qué ya no quiero repetir? ¿Qué partes de mí quedaron enterradas bajo tanta exigencia? Y aunque las respuestas no lleguen de inmediato, algo dentro de ti sabe que este es el camino correcto. El amanecer que aparece al fondo de la carta no es casual. No simboliza felicidad, sino continuidad. La vida sigue, incluso después del colapso. Sigue sin exigirte explicaciones. Sigue ofreciéndote respiración, tiempo, presencia. Y poco a poco, sin forzarlo, empieza a devolverte la sensación de estar vivo, no por lo que haces, sino por lo que ya no te obligas a hacer. El 10 de espadas es el cierre de un ciclo mental que se volvió tóxico. Es la señal definitiva de que ya aprendiste lo que tenías que aprender desde el dolor. Insistir más sería repetir. Y esta carta no habla de repetición, habla de fin real. Un fin que duele, sí, pero que no se prolonga eternamente. Un fin que corta de raíz la historia que te estaba destruyendo lentamente. Desde aquí, nada vuelve a ser igual. Y eso es exactamente lo que la carta viene a asegurarte. Porque aunque ahora todo parezca frágil, confuso o vacío, hay algo que ya no está, la mentira que te sostenía en pie mientras te desangrabas por dentro. Y sin esa mentira, aunque tiemble el suelo, cada paso futuro será más verdadero. El 10 de espadas no te deja con promesas, te deja con verdad. Y la verdad, incluso cuando duele, siempre libera. Y en esa verdad desnuda, sin adornos ni explicaciones tranquilizadoras, el 10 de espadas termina de cumplir su propósito, despojarte. No de lo esencial, sino de todo aquello que se había vuelto una carga invisible. Porque llega un punto en el camino donde el alma ya no puede evolucionar sumando, sino soltando de forma definitiva. Y esta carta marca exactamente ese instante. Aquí se revela algo profundamente humano, no todo lo que termina lo hace con sentido inmediato, pero todo final auténtico trae coherencia a largo plazo. El dolor que atraviesa el 10 de espadas no es caótico, es el resultado lógico de haber ignorado demasiadas señales internas. De haber cruzado límites propios en nombre de la lealtad, del miedo, de la costumbre o de una esperanza que ya no tenía raíces reales. Esta carta nos enfrenta con el colapso de la mente que quiso sostenerlo todo. La mente que creyó que pensar más, aguantar más, ceder más, explicarse más, iba a salvar algo. Pero el 10 de espadas muestra con crudeza que no todo se salva. Y que hay una sabiduría inmensa en permitir que ciertas estructuras internas se derrumben por completo. Porque mientras algo agoniza, todavía hay negociación. Todavía hay ilusión. Todavía hay desgaste. Pero cuando algo muere, cuando el final es total, la energía deja de fugarse. Ya no hay que convencer, ni sostener, ni defender. Solo queda aceptar. Y la aceptación, aunque silenciosa, es una forma profunda de poder. En este punto, el dolor cambia de naturaleza. Ya no es punzante, ya no es desesperado. Se vuelve sordo, lento, casi contemplativo. Es el dolor de despedida, no el de la lucha. Y esa diferencia lo transforma todo. Porque el sufrimiento que nace de la resistencia se intensifica, pero el dolor que nace de la verdad empieza a sanar. El 10 de espadas habla de un despertar tardío, sí, pero necesario. De darte cuenta de que estuviste sosteniendo una narrativa que te costó demasiado caro. De reconocer que sobreviviste, pero no viviste plenamente. Y lejos de culparte, esta carta te invita a algo más compasivo, honrar lo que hiciste con las herramientas que tenías en ese momento. Aquí aparece una nueva forma de responsabilidad, mucho más madura. No la que se castiga por errores pasados, sino la que decide no repetirlos. No la que se culpa por haber llegado hasta aquí, sino la que entiende que llegar hasta aquí era parte del aprendizaje.
Porque solo cuando el dolor se vuelve insoportable, el alma se atreve a decir basta con total honestidad. El 10 de espadas no deja espacio para la ambigüedad. No permite finales a medias ni cierres simbólicos. Es el punto en el que algo termina para siempre, aunque todavía duela recordarlo. Y ese para siempre no es una condena, es una liberación. Es la garantía de que no volverás a perderte en el mismo laberinto mental. Esta carta también habla del duelo por quien fuiste. Porque no solo muere una situación, una relación o una etapa, muere una versión de ti que creyó que tenía que aguantarlo todo para merecer amor, pertenencia o valor. Y despedirse de esa versión puede doler tanto como despedirse de cualquier otra pérdida significativa. Pero en ese duelo hay un regalo oculto, la posibilidad de redefinirte sin dolor como punto de partida. Sin drama como identidad. Sin sacrificio como lenguaje emocional. El 10 de espadas no te convierte en alguien roto, te convierte en alguien honestamente cansado, y ese cansancio es fértil. Porque ya no te impulsa a demostrar nada, sino a cuidarte. A partir de aquí, cada pequeño gesto de autocuidado será un acto revolucionario. Cada límite que pongas será una victoria silenciosa. Cada vez que elijas no repetir lo que te destruyó, estarás honrando este final. Porque el verdadero mensaje del 10 de espadas no es todo terminó, sino esto no volverá a suceder de la misma manera. Y aunque ahora el paisaje interno parezca desolado, hay algo profundamente real latiendo bajo las ruinas, tu conciencia despierta. Una conciencia que ya no se miente, que ya no se empuja más allá del límite, que ya no confunde amor con sufrimiento ni compromiso con anulación. El 10 de espadas te deja exhausto, sí, pero también te deja libre. Libre de la narrativa que te estaba consumiendo. Libre del rol que te asfixiaba. Libre de la idea de que tenías que tocar fondo una y otra vez para aprender. Este fondo es el último. Desde aquí solo hay reconstrucción, aunque sea lenta, aunque sea incierta. Porque cuando la mente se rinde por completo, el alma finalmente puede tomar la palabra. Y lo que dice no es una promesa grandiosa, sino una verdad simple y poderosa: no viniste a este mundo a destruirte para pertenecer. Viniste a vivir con verdad. Y ese camino, aunque empieza entre ruinas, siempre conduce hacia la luz. Y en esa luz incipiente, todavía débil pero innegable, el 10 de espadas termina de revelarse no como una condena, sino como un rito de paso. Porque hay experiencias que no buscan enseñarte mientras las atraviesas, sino después, cuando ya no queda nada que defender. Cuando la mente, exhausta, deja de justificar y el alma puede por fin respirar sin miedo a perderlo todo. Este es el momento en el que comprendes que el verdadero daño no fue la caída, sino la permanencia forzada en algo que ya te estaba rompiendo. El 10 de espadas no habla de un accidente, habla de un desgaste prolongado. De una herida que no fue atendida a tiempo. De un aguantar un poco más repetido tantas veces que terminó convirtiéndose en una traición interna. Aquí se rompe el mito de la fortaleza mal entendida. Ya no se trata de resistir, sino de dejar de hacerlo. De comprender que hay una diferencia profunda entre ser fuerte y ser cruel contigo mismo. Esta carta llega cuando esa diferencia se vuelve imposible de ignorar. Cuando el cuerpo, la mente y el espíritu dicen al unísono: hasta aquí. Y aunque ese hasta aquí suene definitivo, no es un cierre vacío. Es un cierre que ordena. Que corta los hilos invisibles que te mantenían atado a dinámicas de sufrimiento. Que te devuelve algo esencial que habías perdido en el camino: la capacidad de escucharte sin miedo a lo que esa escucha revele. El 10 de espadas también habla de la vergüenza silenciosa que acompaña a muchos finales. La vergüenza de haber permitido demasiado. De no haberte ido antes. De no haber puesto límites. Pero esta carta no viene a señalarte con el dedo. Viene a susurrarte una verdad liberadora: hiciste lo que pudiste desde el nivel de conciencia que tenías entonces. Y eso es suficiente para seguir adelante sin castigarte. Aquí comienza una forma distinta de duelo. No solo por lo perdido, sino por lo que nunca fue. Por las expectativas que no se cumplieron. Por la versión de futuro que imaginaste y que ahora se desvanece. Y permitirte sentir ese duelo, sin apurarlo ni negarlo, es parte esencial de la sanación que el 10 de espadas propone. Esta carta no exige optimismo. No pide fe ciega. Solo pide honestidad.
Pide que mires el final sin romantizarlo ni demonizarlo. Que reconozcas el dolor sin convertirlo en hogar. Porque hay una gran diferencia entre atravesar una noche oscura y construir tu identidad alrededor de ella. El 10 de espadas marca el final del pensamiento autodestructivo que se disfraza de realismo. De esa voz interna que te dice que no mereces más, que esto es lo que hay, que pedir algo distinto es ingenuo. Esa voz pierde fuerza aquí, no porque la hayas vencido, sino porque ya no tiene poder sobre alguien que tocó fondo y sobrevivió. Y en ese sobrevivir hay una transformación silenciosa. Ya no necesitas convencer a nadie de tu valor. Ya no necesitas demostrar que puedes con todo. Ya no necesitas sostener una imagen de fortaleza constante. Empiezas a comprender que la verdadera fortaleza es permitirte no poder más. Desde este punto, la vida se vuelve más simple, aunque no necesariamente más fácil. Simple porque ya sabes lo que no quieres repetir. Simple porque tus prioridades cambian. Simple porque el ruido interno se aquieta. Y en ese silencio, empiezas a reconstruir desde un lugar más verdadero, más amable, más consciente. El 10 de espadas no promete que no volverás a sufrir. Promete algo más honesto, no volverás a perderte de la misma manera. Porque ahora conoces tus límites. Porque ahora sabes escuchar las señales antes de que se conviertan en espadas. Porque ahora entiendes que tu bienestar no es negociable. Y así, entre restos de una historia que terminó y la calma extraña de un nuevo comienzo, esta carta te deja con una certeza profunda, casi sagrada, incluso después del final más doloroso, sigues aquí. Respirando. Sintiendo. Con la posibilidad intacta de elegir distinto. Ese es el legado del 10 de espadas. No la derrota. No el sufrimiento. Sino la verdad que nace cuando ya no queda nada que sostener salvo a ti mismo. Y es justamente en ese acto final de sostenerte a ti mismo donde el 10 de espadas alcanza su dimensión más profunda y menos comprendida. Porque cuando todo lo externo se derrumba, cuando las estructuras mentales colapsan y las certezas se disuelven, queda al descubierto algo que no depende de roles, logros ni resistencias, tu presencia desnuda frente a la vida. Aquí ya no hay narración heroica. No hay épica del sufrimiento. No hay recompensa inmediata. Hay una verdad simple y contundente: sobreviviste a lo que creíste que te iba a destruir. Y esa supervivencia no te convierte en alguien invencible, sino en alguien más humano, más consciente de su fragilidad, por eso mismo, más sabio. El 10 de espadas marca el final de la autoexigencia desmedida. De la idea de que el valor personal se mide por cuánto puede soportar. Esa lógica se rompe aquí, de forma irreversible. Porque una vez que el cuerpo cae y la mente se rinde, se vuelve evidente que no viniste a esta vida a demostrar resistencia, sino a experimentar verdad. En este punto, empiezas a notar algo sutil pero transformador: el silencio interno ya no es vacío, es espacio. Espacio para sentir sin juicio. Espacio para descansar sin culpa. Espacio para existir sin tener que justificar tu lugar en el mundo. Y ese espacio, aunque al principio se siente extraño, se convierte poco a poco en refugio. El 10 de espadas también trae consigo una reconciliación profunda con el cansancio. Ya no lo ves como debilidad, sino como señal de honestidad. El cansancio te dice dónde te cediste, dónde te olvidaste, dónde te traicionaste sin darte cuenta. Y escuchar ese cansancio es el primer acto real de autocuidado después de un largo periodo de desconexión. Aquí nace una nueva relación con el dolor. Ya no lo buscas, ya no lo evitas desesperadamente. Lo reconoces cuando aparece, pero no lo invitas a quedarse más de lo necesario. Porque has aprendido, de la forma más dura, que el sufrimiento prolongado no ennoblece, solo desgasta. Esta carta también habla de soltar la narrativa de todo o nada. Dejar de pensar que si algo terminó de forma dolorosa, entonces todo fue un error. El 10 de espadas enseña que incluso las experiencias más devastadoras pueden haber cumplido una función: mostrarte un límite que no sabías poner, revelarte una herida que necesitaba atención, despertarte de una lealtad que ya no te pertenecía. Y al integrar esa comprensión, algo cambia en tu forma de mirar atrás. El pasado deja de ser una fuente constante de culpa o nostalgia. Se vuelve memoria, aprendizaje, terreno recorrido. Ya no necesitas castigarte por no haber sabido antes lo que sabes ahora.
Porque ahora sabes precisamente gracias a ese final. El 10 de espadas no es una carta de venganza ni de resentimiento. Es una carta de cierre lúcido. Te invita a no cargar con lo que ya no existe. A no revivir mentalmente lo que ya terminó. A no seguir clavándote espadas que la vida ya retiró. Porque muchas veces, el dolor persiste no por lo que pasó, sino por lo que seguimos pensando sobre ello. Desde este lugar, empiezas a reconstruir con otra lógica. No desde la urgencia, sino desde la escucha. No desde el miedo a repetir el pasado, sino desde la claridad de no traicionarte de nuevo. Cada decisión futura, por pequeña que sea, estará atravesada por esta experiencia. Y aunque no lo notes de inmediato, eso te vuelve más íntegro. El 10 de espadas te deja una herencia silenciosa, discernimiento emocional. Sabes cuando algo duele porque estás sanando y cuando duele porque te estás forzando. Sabes cuando insistir es valentía y cuando es negación. Sabes cuando quedarte es amor y cuando es miedo. Ese discernimiento no se aprende en la comodidad, se forja en el límite. Y así, sin promesas grandiosas ni finales felices impuestos, esta carta te acompaña hacia una etapa distinta. Más sobria. Más real. Más alineada contigo. No exenta de desafíos, pero sí libre de autoengaños profundos. Libre de la necesidad de tocar fondo una y otra vez para sentirte vivo. El 10 de espadas no te rompe para castigarte. Te rompe para que no vuelvas a romperte de la misma forma. Para que recuerdes, incluso en los momentos más oscuros, que hay un punto donde el dolor deja de enseñar y empieza a pedir descanso. Y cuando finalmente te permites ese descanso, aunque sea breve, aunque sea imperfecto, algo se reordena dentro de ti. La vida no se vuelve mágica de inmediato, pero se vuelve honesta. Y esa honestidad, aunque sencilla, es el terreno más fértil para cualquier renacimiento verdadero. Y en esa honestidad recién nacida, el 10 de espadas termina de despojarte de la última ilusión, la de que necesitas volver a ser quien eras antes. Porque después de un final tan profundo, no hay regreso posible, y eso no es una pérdida, es una revelación. La vida no te pide que reconstruyas lo viejo, te invita, con una firmeza silenciosa, a habitar lo nuevo, aunque todavía no sepas ponerle nombre. Aquí ocurre algo sutil pero decisivo. Empiezas a dejar de mirarte como alguien roto y comienzas a verte como alguien reconfigurado. Ya no buscas encajar en moldes que te quedaban chicos. Ya no te esfuerzas por cumplir expectativas que te vaciaban. El dolor atravesado se convierte en un filtro, todo lo que no es auténtico empieza a sentirse insoportable, y todo lo que es verdadero, aunque de miedo, comienza a atraer. El 10 de espadas marca el punto en el que la conciencia deja de negociar con la autonegación. Ya no hay espacio para medias verdades internas. Ya no puedes decir no pasa nada cuando sí pasa. Ya no puedes llamarle amor a lo que te apaga, ni responsabilidad a lo que te anula. Esta carta te devuelve una brújula interna que estuvo silenciada durante mucho tiempo, la coherencia emocional. Y esa coherencia no grita, no exige, no dramatiza. Se manifiesta como una sensación corporal, como un susurro interno que te dice cuando algo no va más. Aprendes a confiar en esa señal. Aprendes a detenerte antes del colapso. Aprendes, poco a poco, a elegirte sin culpa. El 10 de espadas también te enfrenta a una soledad particular, la soledad de quien ya no puede compartir ciertas versiones de sí mismo. Algunas personas no entenderán tu cambio. Otras intentarán devolverte al rol que ocupabas. Y aunque eso duela, esta carta te recuerda que no todo vínculo está destinado a acompañarte en todas las etapas. Algunos solo existen hasta que aprendes lo que tenías que aprender. Aquí se cae otra espada, la necesidad de ser comprendido por todos. Comprendes que tu proceso no necesita validación externa para ser legítimo. Que tu dolor no tiene que ser explicado para ser real. Que tu límite no requiere consenso. Y esa comprensión te devuelve una paz extraña, profunda, silenciosa. El 10 de espadas no te vuelve frío, te vuelve claro. No te quita sensibilidad, te quita la autoviolencia. Empiezas a sentir más, pero a lastimarte menos. Empiezas a amar sin desaparecer. Empiezas a comprometerte sin traicionarte. Y aunque al principio eso se sienta torpe, incluso incómodo, es el aprendizaje natural de alguien que salió de una noche oscura con los ojos abiertos.
Esta carta también habla del cuerpo. De cómo el cuerpo guarda memoria de lo que la mente quiso negar. El agotamiento, la tensión, el insomnio, el peso emocional, todo eso encuentra aquí un punto de liberación. No porque mágicamente desaparezca, sino porque deja de ser ignorado. Y cuando el cuerpo es escuchado, comienza a sanar. El 10 de espadas te invita a bajar el ritmo. A no correr hacia el próximo objetivo. A no llenar el vacío inmediatamente. A permitirte estar en transición. Porque los espacios intermedios, aunque incómodos, son donde ocurre la verdadera reconfiguración interna. Donde se acomodan las piezas sin forzarlas. Aquí aprendes algo esencial, no todo renacimiento es luminoso desde el inicio. Algunos comienzan en penumbra. En silencio. En una calma frágil que necesita cuidado. Y respetar ese ritmo es una forma profunda de amor propio. El pasado ya no te persigue con la misma fuerza. Aparece, sí, pero ya no manda. Ya no define. Ya no gobierna tus decisiones. El 10 de espadas te enseñó, con crudeza, que vivir mirando constantemente atrás es otra forma de seguir clavándote espadas que ya no están. Ahora sabes que hay finales que no necesitan explicación eterna, solo aceptación. Que hay historias que no se reparan, se cierran. Que hay dolores que no se transforman en alegría, sino en sabiduría silenciosa. Y esa sabiduría no pesa, ordena. Así, paso a paso, sin promesas exageradas ni certezas absolutas, comienzas a caminar desde otro lugar. Un lugar más honesto. Más humano. Más alineado contigo. El 10 de espadas no te dejó en ruinas, te dejó en verdad. Y desde la verdad, incluso con miedo, incluso con dudas, siempre es posible volver a vivir. Y en ese volver a vivir, que no es regreso sino renacimiento lento, el 10 de espadas termina de sellar su mensaje más sutil y más poderoso. Porque después de haber atravesado el colapso, ya no buscas una vida intensa a cualquier precio. Buscas una vida verdadera, una vida que no te exija desaparecer para sostenerla. Aquí ocurre un cambio profundo en la forma en que te relacionas con el dolor pasado. Ya no lo miras con rabia constante ni con idealización. Lo miras con respeto. Como se respeta a un maestro duro que enseñó lo que nadie más pudo enseñar. No agradeces la herida, pero agradeces la conciencia que nació de ella. Y esa distinción lo transforma todo. El 10 de espadas te deja una claridad que no se puede desaprender, hay límites que no se negocian más. No por orgullo, sino por supervivencia emocional. Ya sabes lo que ocurre cuando los ignoras. Ya conoces el precio de callarte demasiado tiempo. Y ese conocimiento se vuelve una brújula silenciosa que guía tus decisiones futuras, incluso cuando nadie más lo entiende. Empiezas a elegir con más cuidado dónde poner tu energía. Con quién quedarte. Qué batallas no volver a pelear. Qué historias no volver a contar. Porque ahora sabes que cada elección interna tiene consecuencias reales en tu cuerpo, en tu mente y en tu alma. El 10 de espadas te enseñó que no todo merece tu desgaste. También aprendes a convivir con la cicatriz sin que te defina. La cicatriz está ahí, no se borra, pero ya no duele como antes. Y lejos de avergonzarte, se convierte en un recordatorio silencioso de tu capacidad de atravesar lo imposible. No para endurecerte, sino para volverte más consciente de tu vulnerabilidad. Esta carta habla de una madurez que no viene con edad, sino con experiencia extrema. Una madurez que te permite reconocer cuando insistir es amor y cuando es miedo. Cuando soltar es derrota y cuando es dignidad. Cuando el silencio protege y cuando asfixia. Ese discernimiento no hace ruido, pero ordena toda tu vida interna. El 10 de espadas también redefine tu relación con la esperanza. Ya no es una ilusión ingenua ni una promesa futura. Es algo más sobrio, más real, la confianza en que no volverás a abandonarte. Esa es la esperanza que nace después del fondo. No depende de que todo salga bien, depende de que tú te quedes contigo pase lo que pase. Desde este lugar, incluso los nuevos comienzos se sienten distintos. No te lanzas con los ojos cerrados. No te entregas desde la carencia. No amas desde el sacrificio. Te permites avanzar con cautela, con escucha, con respeto por tu propio ritmo. Y eso no te hace débil, te hace íntegro. El 10 de espadas no te promete que el camino será fácil,
pero si te garantiza algo esencial, ya no caminarás traicionándote. Y esa promesa, aunque silenciosa, tiene un peso inmenso. Porque significa que aprendiste. Que el dolor no fue en vano. Que algo profundo se transformó. Y así, cuando mires atrás dentro de un tiempo, no recordarás este final solo como una caída. Lo recordarás como el punto exacto en el que dejaste de mentirte. En el que dijiste basta sin gritar. En el que elegiste no seguir sosteniendo lo que te estaba destruyendo lentamente. El 10 de espadas no marca el fin de tu historia. Marca el fin de una forma de vivir que ya no podía acompañarte. Y aunque el camino que se abre ahora sea incierto, hay algo que ya no falta, tu presencia consciente dentro de tu propia vida. Desde ahí, desde ese lugar frágil pero verdadero, cada paso que des será más honesto. Más liviano. Más tuyo. Porque después del derrumbe total, lo que queda no es ruina, es esencia. Y así, al llegar a este punto final, el 10 de espadas deja de ser una imagen de dolor para convertirse en un acto de conciencia. Ya no es la carta del sufrimiento extremo, sino la del despertar definitivo. Porque solo cuando todo se derrumba, cuando ya no queda nada que sostener, aparece una verdad imposible de ignorar: no estás aquí para sobrevivir a cualquier costo, estás aquí para vivir con sentido. Este cierre no es un final dramático, es un cierre honesto. Es el momento en que comprendes que tocar fondo no fue una maldición, sino una interrupción necesaria. Una pausa forzada que evitó que siguieras perdiéndote en una historia que ya no tenía futuro. El 10 de espadas te enseñó, con crudeza pero con coherencia, que hay dolores que no se superan luchando, sino dejando de luchar. Aquí termina la narrativa del sacrificio infinito. Aquí se apaga la voz que te decía que debías aguantar un poco más, que quizás mañana cambiaría algo, que tu dolor era exagerado. Aquí se cae la última espada, la que te clavabas tú mismo cada vez que negabas lo que sentías. Y al caer esa espada, algo profundo se libera. El cierre del 10 de espadas no es euforia, es alivio. Un alivio silencioso, casi tímido, pero real. El alivio de no tener que demostrar nada más. De no tener que sostener versiones de ti que ya no encajan. De no tener que justificar por qué algo terminó. Porque terminó. Y eso es suficiente. Esta carta te deja con una certeza que ya no se discute: hay finales que te salvan la vida, aunque al principio no lo parezca. Finales que cortan de raíz dinámicas que te estaban drenando. Finales que te devuelven la posibilidad de escucharte. Finales que, aunque duelen, ordenan. El 10 de espadas cierra un ciclo mental, emocional y espiritual. Cierra la etapa de la autonegación, del silencio impuesto, del aguante mal entendido. Y abre, sin anunciarlo, un tiempo nuevo. No un tiempo perfecto, pero sí más consciente. Un tiempo donde el dolor ya no es brújula, sino recuerdo. Donde el miedo ya no decide, solo advierte. Donde la verdad interna pesa más que cualquier expectativa externa. Este cierre no te pide que olvides lo vivido. Te pide que no vivas atado a ello. Que honres la experiencia sin quedarte atrapado en la herida. Que recuerdes lo aprendido sin repetir el sacrificio. Porque ahora sabes algo que antes no sabías, sabes dónde está tu límite. Y ese conocimiento es poder. El 10 de espadas no te deja vacío, te deja disponible. Disponible para sentir sin miedo. Para elegir sin culpa. Para empezar sin autoexigencia. Para construir sin destruirte. Y aunque el camino que viene no esté claro todavía, hay algo que ya no falta: tu honestidad contigo mismo. Este es el verdadero cierre de la carta. No el cuerpo en el suelo. No las espadas. No la noche. El verdadero cierre es este: ya no necesitas tocar fondo para despertar. Ya despertaste. Y desde aquí, incluso con dudas, incluso con cicatrices, incluso con miedo, puedes volver a elegir la vida. Pero esta vez, desde la verdad. Antes de cerrar este espacio, quédate un instante con lo que sentiste y permitite habitarlo sin apuro. No intentes entenderlo todo ahora, porque la verdadera sabiduría no se impone, se asienta con suavidad y tiempo. El tarot no te habla para decirte qué hacer, te habla para que recuerdes quién sos cuando dejas de tener miedo y bajas las defensas. Si esta carta removió algo en vos, no lo apagues ni lo minimices, escúchalo con honestidad.
Aquello que se mueve dentro tuyo está vivo y trae un mensaje propio. Podés volver a este mensaje cada vez que lo necesites, porque las cartas no cambian, pero vos sí, y eso es lo verdaderamente importante. Gracias por compartir este momento y por permitirte mirar más profundo de lo habitual. Cuando estés listo, seguí tu camino con confianza. Y recordá que la verdadera guía siempre empieza dentro.